Mauricio llega más temprano a casa y encuentra una escena inesperada. A su empleada Juana animando a su hijo a caminar solo. Lo que parecía solo un momento doméstico revela una conexión profunda entre su hijo y alguien a quien apenas percibía. El descubrimiento sacude sus certezas como padre, como esposo y como hombre de negocios. Pero es a través de ese choque silencioso que él inicia un viaje de transformación que cambiará para siempre el destino de su familia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El cielo de Málaga comenzaba a teñirse de naranja cuando Mauricio Alarcón estacionó su BMW en el garaje del lujoso condominio La Malagueta, donde vivía hacía 5 años. Consultor empresarial respetado en el sur de España, rara vez llegaba a casa antes de las 9 de la noche. Las cenas con clientes, las reuniones prolongadas y los viajes constantes lo transformaron en un extraño para su propia familia. Hoy, sin embargo, una reunión cancelada de última hora lo trajo de vuelta al hogar a las 5 de la tarde, horario en que normalmente estaría cerrando contratos millonarios en las oficinas de la zona sur. Mauricio aflojó la corbata cara mientras cruzaba el jardín bien cuidado. Algo en el silencio de la casa le pareció diferente. No era el vacío acostumbrado que lo recibía en las noches tardías, cuando Beatriz, su esposa, ya se había recogido, cansada de esperar. Era un silencio habitado, puntuado por voces amortiguadas y una música suave que venía de la sala de estar. Curioso, se aproximó sin anunciar su llegada. Por la puerta entreabierta, vio una escena que lo paralizó. Juana, la empleada doméstica que trabajaba para ellos hacía casi una década, estaba arrodillada en el suelo, sonriendo y extendiendo los brazos. Frente a ella, apoyado en pequeñas muletas, estaba Pedrito, su hijo de 4 años, dando pasos vacilantes con una sonrisa radiante en el rostro. «Eso es, mi pequeño. 3 pasitos más y bates tu récord de ayer», incentivaba Juana con una voz cariñosa que Mauricio jamás había notado. El empresario sintió un nudo en el corazón. Pedrito había nacido con una condición que afectaba su movilidad. Los médicos habían sido claros. El niño necesitaría fisioterapia constante y quizás nunca andaría normalmente. Desde entonces, Mauricio se había sumergido aún más en el trabajo, su manera de lidiar con el dolor y, principalmente, de garantizar que su hijo tuviera acceso a los mejores tratamientos que el dinero pudiera comprar. «Lo logré, tía Juana». «Mira, logré mantenerme de pie solo», exclamó Pedrito, soltando una de las muletas y manteniendo el equilibrio por algunos segundos. Su alegría era palpable, contagiosa. Sabía que lo ibas a lograr. «¿Vamos a anotarlo en nuestro diario de logros?», respondió Juana, abriendo un cuaderno colorido donde aparentemente registraban los progresos diarios. Mauricio sintió algo extraño en la garganta. Estaba ante un ritual familiar del cual no formaba parte, una intimidad entre su hijo y la empleada que él apenas conocía, más allá de las formalidades de patrón y empleada. «¡Papá!», la voz de Pedrito lo sacó del estupor. El niño casi perdió el equilibrio en la prisa de mostrar su nueva habilidad. «Mira lo que puedo hacer ahora». Juana se levantó de un sobresalto, avergonzada por la llegada inesperada del patrón. «Señor Mauricio, no le esperábamos tan temprano». Ella se arregló el delantal nerviosa. Ya estaba terminando aquí para preparar la cena. Pero Mauricio apenas la escuchaba. Estaba absorto por la transformación en el rostro de su hijo. No era solo alegría, era orgullo, determinación, algo que él no veía en las consultas médicas que ocasionalmente acompañaba. «¿Qué está pasando aquí exactamente?», preguntó entrando en la sala. Su tono no era de reproche, sino de genuina sorpresa. Pedrito miró a Juana, como si buscara permiso para revelar un secreto. «La tía Juana me está enseñando a ponerme fuerte, papá. Igual que su hermano. Mira, ya consigo estar 5 minutos sin muletas». Juana se sonrojó pero mantuvo la compostura. «Mi hermano menor tuvo parálisis infantil, señor. Crecí viendo a mi madre hacer ejercicios con él en casa, porque no teníamos dinero para fisioterapia regular allá en Antequera. Con el tiempo, aprendí algunas técnicas básicas.
Mauricio colocó la carpeta en el sofá y se sentó, intentando procesar la información. ¿Y desde hace cuánto tiempo hacen esto? 6 meses, más o menos. Juana respondió vacilante. Empecé mostrándole algunos ejercicios simples en mi horario de almuerzo. Después, Pedrito pidió más, así que a veces me quedaba un poco después del horario de trabajo, sin cobrar horas extras. Completó Mauricio, comprendiendo súbitamente. No es trabajo para mí, señor. Ella respondió con simplicidad. Su sonrisa es pago suficiente. Aquella frase impactó a Mauricio como una revelación. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo por su hijo sin pensar en compensaciones o resultados? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente apreció una sonrisa de Pedrito? Papá, no vas a regañar a la tía Juana, ¿verdad? Ella me ayuda a ser valiente, imploró el niño, abandonando momentáneamente sus ejercicios para acercarse a su padre. Mauricio se agachó para estar a la altura de su hijo y notó algo diferente en la mirada del niño. No había el miedo o la timidez de antes. Había confianza. No, hijo, no voy a regañar a nadie. Solo estoy sorprendido. En aquel momento, Mauricio percibió cuánto estaba desconectado de la vida cotidiana de su propia casa. Las paredes que lo rodeaban eran solo el escenario para una obra de la cual él no participaba. Solo financiaba. La relación entre su hijo y Juana no era solo de niño y cuidadora. Había allí un intercambio genuino que él, con todo su dinero y poder, no había logrado establecer. Pedrito, ¿qué tal si vas a descansar un poquito antes de la cena? Quiero hablar con Juana, dijo intentando mantener la voz neutra para no alarmar a su hijo. Pero ¿y nuestro ejercicio final? La tía Juana siempre cuenta una historia cuando terminamos, protestó el niño. Yo te cuento 2 historias a la hora de dormir para compensar, lo prometo. Juana intervino suavemente. Ve, campeón. Mañana continuamos. Reticente, Pedrito aceptó. Con una destreza que Mauricio nunca había notado, el niño manejó las muletas y siguió hacia el pasillo. Antes de salir, se giró. No olvides que mañana es día de cronometrar el tiempo de pie, tía Juana. Cuando se quedaron solos, un silencio incómodo flotó en la sala. Mauricio observó a Juana con nuevos ojos. Detrás del uniforme de trabajo, veía ahora a una mujer de unos 35 años, con manos callosas pero gestos suaves, y una inteligencia en los ojos que él jamás había notado. ¿Por qué nunca me contó sobre esto? Se preguntó finalmente. Doña Beatriz lo sabía, señor. Creí que ella se lo había comentado a usted. La revelación fue como un segundo golpe. Su esposa lo sabía. Claro que lo sabía. Al fin y al cabo, alguien en esa casa necesitaba estar presente. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Y por qué? Juana suspiró reuniendo valor. Comenzó cuando encontré a Pedrito llorando en el porche, después de volver de la fisioterapia. Él dijo que el médico le había dicho que no estaba mejorando lo suficiente. Ella hizo una pausa. El niño me preguntó si eso significaba que nunca iba a poder jugar a la pelota. Me rompió el corazón. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Ni siquiera sabía de esa consulta específica. Le mostré un video de mi hermano jugando voleibol, sentado en los Juegos Paralímpicos de Madrid. Le expliqué que no necesitaba ser igual a los otros niños para ser especial, y entonces empecé a mostrarle algunos ejercicios que hacíamos en casa, adaptados a su condición. ¿Y cómo no percibí ningún cambio? Preguntó Mauricio, más para sí mismo que para ella. Con todo respeto, señor, usted no estaba aquí para verlo, respondió Juana sin acusación en la voz, solo constatando un hecho. Aquella frase simple y directa impactó a Mauricio como una flecha certera. Durante años, se había escondido detrás de la justificación del trabajo arduo, todo por el bien de la familia, todo para garantizar el futuro de Pedrito. Pero en el proceso había perdido el presente, los pequeños momentos. Las victorias diarias que ahora percibía eran las que realmente importaban. ¿Quiere conocer nuestro cuaderno de logros?, se ofreció Juana, señalando el pequeño cuaderno colorido sobre la mesita de centro. Pedrito dibuja una estrella por cada nuevo logro. Con manos vacilantes, Mauricio cogió el cuaderno. Las primeras páginas contenían dibujos infantiles de un niño con muletas, cada vez más erguido, con frases simples escritas con la caligrafía cuidadosa de Juana.
Hoy se mantuvo de pie solo por 10 segundos. Sai consiguió coger el juguete sin apoyo. Dio 3 pasos sin muletas. Con cada página que pasaba, se sentía más extranjero en la vida de su propio hijo. Debí haber estado aquí, murmuró más para sí mismo que para Juana. Todavía puede estarlo, señor, respondió ella con simplicidad. Pedrito habla de usted todo el tiempo. Él está orgulloso de su padre empresario. Un silencio denso flotó en la sala, roto solo por el sonido distante de Pedrito, tarareando en su habitación. Mauricio se vio dividido entre la gratitud por la dedicación de aquella mujer y unos celos irracionales por la conexión que ella había construido con su hijo, conexión que él, con todas sus posesiones y privilegios, no había logrado establecer. ¿Mañana temprano tienen una sesión de ejercicios?, preguntó intentando mantener la voz firme. Sí, señor. A las 7, antes de que Pedrito vaya a la guardería. Es cuando tiene más energía. Quiero estar presente, quiero aprender. Juana sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. Será un honor, señor Mauricio, y significará el mundo para Pedrito. La conversación fue interrumpida por el ruido del portón electrónico. Beatriz estaba llegando. Juana rápidamente recogió el material de ejercicios y se dirigió a la cocina, dejando a Mauricio solo con sus pensamientos y el peso de descubrimientos que sacudían los cimientos de su visión de padre. Beatriz entró en la sala, elegante con su vestido de fiesta, y sorprendida al encontrar a su marido en casa a esa hora. Su perfume caro inundó el ambiente, contrastando con la simplicidad del aroma a limón que Juana había dejado en el aire. «¿Reunión cancelada?», preguntó ella, depositando el bolso de diseñador sobre la consola de la entrada. «Sí», respondió secamente Mauricio. «Descubrí algo interesante hoy». Beatriz se congeló por un instante, antes de dirigirse al bar para servirse una copa de vino. ¿Y qué sería? Que nuestro hijo está haciendo fisioterapia casera desde hace 6 meses con Juana. Fisioterapia que está dando más resultados que las carísimas sesiones con el doctor Enrique. Beatriz bebió un sorbo de vino antes de responder, evitando la mirada acusatoria de su marido. «Creí que lo sabías. No es como si estuviéramos escondiendo nada». «¿Cómo iba a saberlo, Beatriz? Estoy en casa después de las 9, cuando Pedrito ya está durmiendo. Nunca mencionaste nada en nuestras raras conversaciones. Nuestras conversaciones generalmente se limitan a cuentas, compromisos sociales e informes médicos de Pedrito», respondió ella, sentándose en el sofá con una elegancia estudiada que ahora le parecía a Mauricio una barrera de distancia. «Nunca preguntaste cómo se sentía, solo si los índices habían mejorado». La acusación silenciosa flotó entre ellos. Mauricio percibió con una claridad dolorosa que su matrimonio se había transformado en una sociedad empresarial. Él proveía el capital, ella administraba la casa, y ambos vivían vidas paralelas que rara vez se tocaban. «¿Por qué no me contaste sobre Juana y los ejercicios?». Beatriz colocó la copa sobre la mesa con un gesto calculado. «Al principio creí que no daría en nada. Juana vino a pedirme permiso. Me explicó sobre su hermano, me mostró algunos videos, parecía inofensivo. Y Pedrito estaba tan entusiasmado». Ella hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Después, cuando empezó a dar resultados, pensé en contártelo. Pero estabas en Andalucía, cerrando aquel contrato con los hoteles. Después fue el viaje a Madrid. Y en las últimas 6 semanas que estuve en Málaga, cenamos juntos al menos 10 veces. ¿Y en cuántas de esas veces no revisaste el móvil durante la comida? ¿En cuántas realmente escuchaste lo que tenía que decir sobre Pedrito, además de los informes médicos?» La verdad de aquellas palabras golpeó a Mauricio con fuerza. No podía negarlo. Había transformado el desarrollo de su hijo en una hoja de progreso, en metas a alcanzar. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente jugó con él, que se tumbó en el suelo para montar un rompecabezas o leer una historia sin mirar el reloj? «Él está progresando, Mauricio», continuó Beatriz, su voz suavizándose. «No solo físicamente. Está más confiado, más feliz. Juana no solo fortalece sus músculos, ella fortalece su espíritu, algo que ni yo logré hacer,
¿Y por qué no contratamos a un fisioterapeuta a tiempo completo? ¿Alguien con la formación adecuada? ¿Crees que no pensé en eso? Consulté al doctor Enrique. Él dijo que los ejercicios que Juana hace no son perjudiciales y complementan el tratamiento formal. Además, Beatriz dudó, como si sopesara si debía continuar. Además, Pedrito se negó. Dijo que solo quería a la tía Juana, porque ella no lo miraba como si estuviera roto. Aquella frase fue como un puñetazo en el estómago. Era exactamente como Mauricio miraba a su hijo, como un proyecto a ser reparado, no como un niño a ser amado en su totalidad, imperfecciones y todo. Él te tiene miedo, ¿sabías? Continuó Beatriz, ahora dejando traslucir el rencor acumulado. No un miedo físico, sino temor a decepcionarte, a no ser el hijo que te mereces. Eso es absurdo, protestó Mauricio levantándose. Todo lo que hago, cada hora extra, cada viaje, es por él. Pero no con él, replicó Beatriz también levantándose. Desde hace meses te vengo implorando que pases más tiempo en casa, que reduzcas la carga de trabajo, que estés presente no solo financieramente. ¿Y cómo pagamos los tratamientos? ¿Las consultas con especialistas? ¿La escuela adaptada? Ya tenemos dinero suficiente, Mauricio. Lo que no tenemos es tiempo. Pedrito está creciendo, formando su personalidad, sus valores. De aquí a 10 años, ¿qué recuerdos tendrá de ti? ¿El padre ausente que pagaba las cuentas o el padre presente que le enseñó a enfrentar los obstáculos? Las palabras de Beatriz resonaron en la sala, acompañadas por el sonido distante de Pedrito, llamando a Juana para que lo ayudara a cambiarse de ropa. El contraste era doloroso. Mientras discutían, la empleada continuaba asumiendo un papel que debería ser de ellos. «Voy a cambiar», dijo finalmente Mauricio, la voz más baja y controlada. «Mañana mismo empiezo a reorganizar mi agenda». Beatriz sonrió, pero era una sonrisa cansada, de quien había escuchado promesas similares antes. «Ojalá que sí, porque si continúa así, pronto Juana será la única familia que Pedrito conozca de verdad». La conversación fue interrumpida por el propio Pedrito, que entró en la sala arrastrando las muletas, con sorprendente habilidad. «Mamá, papá vio lo que consigo hacer ahora. La tía Juana dijo que mañana voy a cronometrar 1 minuto entero». El entusiasmo del niño era contagioso. Beatriz se agachó para abrazarlo, mientras lanzaba a Mauricio una mirada que decía claramente: «¿Estás viendo lo que te estás perdiendo? Y papá va a ver nuestro entrenamiento mañana», continuó Pedrito radiante. Beatriz alzó las cejas genuinamente sorprendida. «¿De verdad? ¡Qué noticia maravillosa! Voy a cancelar las reuniones de la mañana», confirmó Mauricio, acercándose para acariciar el cabello de su hijo. El contacto físico, que antes parecía tan natural, ahora estaba cargado de vacilación. «Quiero ver ese cronómetro marcar 1 minuto entero». La cena transcurrió en un ambiente distendido, que Mauricio no experimentaba hacía tiempo. Descubrió que su hijo tenía una preferencia por el mango que él desconocía. Supo que Pedrito odiaba las gachas de avena que el nutricionista había recomendado, pero que Juana había logrado que las aceptara mezclándolas con plátano y canela. Pequeños detalles de la vida cotidiana que le habían escapado completamente a su percepción. Más tarde, cuando Pedrito ya estaba en la cama, Mauricio vio por la puerta entreabierta del cuarto a Juana, sentada en el borde, leyendo una historia. La voz de ella cambiaba para interpretar cada personaje, arrancando risas del niño. La escena era tan íntima, tan naturalmente familiar que sintió una punzada de envidia. «Él va a dormir bien», dijo Beatriz, observando la misma escena a su lado. «Siempre duerme después de sus historias». «¿Cómo dejamos que esto pasara, Vía?», preguntó Mauricio, usando el apodo íntimo de su esposa por primera vez en meses. «¿Cómo nos convertimos en extraños para nuestro propio hijo?». La mañana llegó con una luminosidad diferente para Mauricio. Por primera vez en años, no fue despertado por la alarma insistente del móvil, sino por los rayos de sol que penetraban por las rendijas de la cortina. Beatriz ya se había levantado, y el aroma a café fresco invadía la habitación. Consultó el reloj, 6:30. Había tiempo suficiente para prepararse para la sesión de ejercicios de Pedrito. Se vistió con ropa casual,
algo raro para quien vivía en trajes ejecutivos, y se dirigió a la cocina. Allí encontró una escena que parecía sacada de un anuncio de margarina. Beatriz preparaba el desayuno mientras Pedrito, ya sentado a la mesa, coloreando un dibujo, conversaba animadamente con Juana, que organizaba frutas en un plato colorido. «Buenos días», dijo Mauricio, sintiéndose casi un intruso en aquella rutina doméstica tan bien establecida sin él. Pedrito alzó los ojos del dibujo, sorprendido y radiante. «Papá, ¿de verdad te has levantado temprano? Pensé que había sido solo una promesa». La frase inocente cargaba el peso de innumerables promesas rotas en el pasado. Mauricio tragó saliva. «Promesa es deuda, campeón. Estoy ansioso por ver tus ejercicios». Juana sonrió discretamente, continuando sus quehaceres, pero Mauricio notó una aprobación silenciosa en sus gestos. Beatriz, por su parte, mantenía una expresión cautelosa. Había visto aquel entusiasmo antes, siempre seguido por una gradual vuelta a los viejos hábitos. El desayuno transcurrió en un ambiente distendido que Mauricio no experimentaba hacía tiempo. Descubrió que su hijo tenía una preferencia por el mango que él desconocía. Supo que Pedrito odiaba las gachas de avena que el nutricionista había recomendado, pero que Juana había logrado que las aceptara mezclándolas con plátano y canela. Pequeños detalles de la vida cotidiana que le habían escapado completamente a su percepción. A las 7 en punto, Juana anunció el inicio de la sesión. Para sorpresa de Mauricio, no fueron a algún espacio interno de la casa, sino al jardín trasero. La vitamina D del sol ayuda en la absorción de calcio y fortalece los huesos, explicó ella, mientras extendía una colchoneta colorida sobre el césped bien cuidado. Además, la conexión con la naturaleza hace maravillas por el humor. Pedrito ya se posicionaba en la colchoneta con una familiaridad que evidenciaba la rutina establecida. Mauricio se sentó en una silla cercana, observando atentamente. «Primero hacemos el calentamiento, ¿verdad, pequeño?», dijo Juana, arrodillándose al lado de Pedrito. «Sí, como los atletas olímpicos», respondió el niño entusiasmado. Lo que siguió fue una secuencia de ejercicios simples, pero claramente adaptados a las necesidades específicas de Pedrito. Estiramientos suaves, movimientos circulares, pequeños desafíos de equilibrio. Juana conducía todo con una mezcla perfecta de profesionalismo y afecto. Su voz alternaba entre el incentivo y la instrucción técnica, siempre atenta a las expresiones de Pedrito para identificar cualquier incomodidad. «Ahora viene la parte más difícil», y anunció ella después de 20 minutos de preparación. «Hoy vamos a intentar batir nuestro récord, ¿recuerdas?». Pedrito asintió, su carita asumiendo una expresión de determinación que Mauricio jamás había visto. «1 minuto entero sin muletas». «Yo puedo, tía Juana». Mauricio observó fascinado, mientras Juana posicionaba al niño en el centro de la colchoneta, lo ayudaba a soltar las muletas y con movimientos fluidos se alejaba unos pasos. «Recuerda lo que hablamos», instruyó ella. «Respira hondo, concéntrate en un punto fijo frente a ti. Siente tus pies firmes en el suelo». Pedrito obedeció, su pequeño cuerpo temblando ligeramente con el esfuerzo. «Estoy empezando a cronometrar. Ahora». Los segundos que siguieron fueron una revelación para Mauricio. Vio a su hijo luchar contra las limitaciones físicas con una valentía que nunca imaginó existir en aquel cuerpecito frágil. Los primeros 20 segundos fueron casi fáciles. Después vinieron los temblores, el sudor en la frente infantil, la respiración más acelerada. A los 40 segundos, Mauricio percibió que estaba conteniendo la respiración. «Puedes hacerlo, mi pequeño guerrero», incentivaba Juana. 15 segundos más. Pedrito osciló peligrosamente, y Mauricio hizo ademán de levantarse para sostenerlo, pero una mirada rápida de Juana lo detuvo. Aquello era parte del proceso. El niño necesitaba sentir el límite, aprender a superarlo solo. 5, 4, 3, 2, 1. Lo logró. El cronómetro marcaba exactos 60 segundos, cuando Juana, finalmente, se acercó para apoyar a Pedrito, que exhibía una sonrisa exhausta pero triunfante. «Lo hice, tía Juana. ¡Lo hice!»,
celebró él abrazándose a las piernas de Juana. «Fuiste increíble, mi campeón», respondió ella con genuino orgullo. Fue entonces cuando Pedrito miró a su padre, sus ojos buscando aprobación. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Se levantó, se acercó con pasos vacilantes y en un impulso se agachó para abrazar a su hijo. «Estoy tan orgulloso de ti, Pedrito», dijo, la voz embargada por la emoción. Tan orgulloso. El abrazo del niño fue apretado, desesperado, como si hubiera esperado por aquel momento durante toda su corta existencia. Por encima del hombro de su hijo, Mauricio encontró la mirada de Juana. No había juicio, solo una comprensión silenciosa y profunda. Después de los ejercicios, mientras Juana ayudaba a Pedrito a prepararse para la escuela, Mauricio permaneció sentado en el jardín, absorbiendo todo lo que había presenciado. La determinación de su hijo, la dedicación de Juana, su propia ausencia flagrante en ese proceso vital. Una idea comenzó a formarse en su mente, ganando fuerza a cada minuto. Cuando Pedrito ya había partido para la escuela, acompañado por Beatriz, Mauricio le pidió a Juana que se sentara con él en el porche para una conversación. «Lo que presencié hoy fue extraordinario», comenzó él sin rodeos. «Tienes un don, Juana, un conocimiento práctico que ninguno de los carísimos fisioterapeutas que contratamos demostró». Juana bajó los ojos, incómoda con el elogio. «Es solo amor, señor. Amor y un poco de experiencia con mi hermano». «¿Y qué hay de ese hermano? Mencionaste que tuvo parálisis infantil. ¿Cómo está él ahora?» Una sonrisa orgullosa iluminó el rostro de Juana. «Él está bien. Juega voleibol adaptado en Antequera. Trabaja en una farmacia. Consigue moverse con solo un bastón ligero». «¿Y quién lo cuidó durante todo el proceso de recuperación?» «Al principio, mi madre. Después, cuando ella necesitó intensificar el trabajo como limpiadora para sustentar la casa, asumí muchos de los ejercicios. Acompañaba las consultas médicas, anotaba todo, investigaba en libros de la biblioteca pública». Ella hizo una pausa recordando. «Siempre tuve facilidad para entender el cuerpo humano, las articulaciones, los músculos». Mauricio asintió pensativo. Aquella mujer que limpiaba su casa, que cocinaba sus comidas, que él apenas había notado durante años, poseía un talento y una sabiduría que dinero alguno podría comprar. «Tengo una propuesta para ti, Juana», dijo finalmente. «Quiero oficializar lo que ya está ocurriendo informalmente. Quiero ascenderte a acompañante terapéutica de Pedrito». Juana abrió los ojos, sorprendida. «Pero señor, yo no tengo formación oficial, no tengo diploma». «Eso puede resolverse», interrumpió él. «Estoy dispuesto a costear un curso técnico en fisioterapia para ti. Mientras tanto, continuarías los ejercicios con Pedrito bajo supervisión ocasional del doctor Enrique». La propuesta flotó en el aire entre ellos. Mauricio podía ver la mente de Juana procesando las implicaciones, las posibilidades. «Además», continuó, «contrataríamos a otra persona para las tareas domésticas. Tú te dedicarías exclusivamente al desarrollo de Pedrito, con un salario adecuado a la nueva función, claro». Los ojos de Juana se llenaron de lágrimas. Por un momento, Mauricio temió haber ofendido su dignidad de alguna manera. «Perdóname si fui insensible», se apresuró a decir. «No, señor». Ella respondió secándose discretamente una lágrima. «Es que siempre soñé con estudiar en esa área, pero con las responsabilidades familiares nunca pude. Mi madre está envejeciendo y todavía ayudo con los gastos de mi hermano». Mauricio sintió una punzada de vergüenza. ¿Cuántas veces había reducido a Juana a sus funciones domésticas sin considerar que ella, como cualquier ser humano, tenía sueños, aspiraciones, talentos? «Tu madre y tu hermano también estarán cubiertos», se garantizó. «Incluiremos a ambos en el plan de salud familiar. Y puedo garantizar una pequeña pensión para tu madre, en agradecimiento por haber criado a alguien tan especial como tú». El shock en el rostro de Juana era evidente. Mauricio percibió que quizás estaba siendo impulsivo, pero algo dentro de él, calentado por lo que había presenciado en el jardín, le decía que estaba en el camino correcto. «¿Por qué haría todo esto, señor Mauricio?». La pregunta era justa. Mauricio reflexionó por un momento antes de responder. «Porque le diste a mi hijo algo que yo,
Con todo mi dinero e influencia, no logré esperanza. Y más que eso, me mostraste a mí mismo cuánto estuve equivocado todos estos años. Juana permaneció en silencio, procesando la magnitud de la oferta y sus implicaciones. Mauricio respetó el momento, observando el jardín donde horas antes había presenciado un milagro cotidiano. «Acepto», dijo ella finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál sería?» «Usted necesita estar presente en los ejercicios al menos 3 veces por semana. Pedrito necesita a su padre tanto como necesita fortalecimiento muscular». Mauricio sonrió extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Trato hecho. Aquella misma tarde, Mauricio canceló 2 reuniones importantes y acudió a la guardería de Pedrito para recogerlo, algo que nunca había hecho antes. La sorpresa y la alegría en el rostro de su hijo, cuando lo vio en la puerta, valieron cada contrato aplazado. De camino a casa, paró en una librería y compró 5 volúmenes sobre fisioterapia infantil, 3 para Juana, 2 para sí mismo. Cuando le comunicó a Beatriz la decisión de ascender a Juana, esperaba resistencia. Sorprendentemente, la esposa no solo estuvo de acuerdo, sino que reveló que ya había pensado en algo similar, pero temía su reacción. Las semanas siguientes presenciaron una transformación gradual en la casa de los Alarcón. La oficina que Mauricio mantenía en casa, antes un santuario intocable de trabajo, fue parcialmente convertida en una pequeña sala de ejercicios para Pedrito. Colchonetas coloridas, pelotas terapéuticas, pequeños pesos adaptados y un espejo de cuerpo entero pasaron a compartir espacio con la imponente mesa de caoba y los diplomas enmarcados. Juana, ahora oficialmente inscrita en un curso técnico nocturno de fisioterapia, dedicaba las mañanas y parte de las tardes exclusivamente a los ejercicios y al desarrollo motor de Pedrito. María, una señora indicada por la propia Juana, había asumido las tareas domésticas. La nueva organización de la casa, aunque inicialmente extraña, pronto se mostró más funcional y principalmente más humana. Fiel a su promesa, Mauricio reorganizó su agenda para estar presente en al menos 3 sesiones semanales. Al principio, con cierta reticencia e incomodidad, pronto se vio genuinamente interesado en los pequeños detalles del proceso, la posición correcta de los pies, la alineación de la columna, los ejercicios de respiración que Juana había desarrollado específicamente para Pedrito. «El secreto no está solo en los músculos», explicaba Juana una mañana soleada, mientras Mauricio observaba atentamente a su hijo, intentando mantener el equilibrio sobre una pequeña almohada inestable. «Es la conexión entre cuerpo y mente. Pedrito está aprendiendo a confiar en sus propias sensaciones, a entender sus límites y a superarlos gradualmente. Aprendí esto con el abuelo». Intervino Pedrito, concentrado en el ejercicio, pero siempre atento a las conversaciones. Él decía que la cabeza comanda el cuerpo. Mauricio alzó las cejas, confuso. El padre de Beatriz había fallecido años antes del nacimiento de Pedrito, y su propio padre rara vez visitaba Málaga. «¿Qué abuelo, hijo?» «El abuelo Sebastián, el padre de la tía Juana», respondió el niño con naturalidad. «Él me contó historias por teléfono. Era camionero y tuvo un problema en la pierna, pero continuó conduciendo». Juana se sonrojó ligeramente, percibiendo la mirada inquisitiva de Mauricio. Pedrito sintió curiosidad por mi familia. Un día me encontró hablando con mi padre por teléfono y quiso hablar con él. «Espero que no le importe, señor Mauricio». Había un temor genuino en los ojos de Juana, como si temiera haber traspasado algún límite invisible. Mauricio reflexionó por un momento. Hace pocas semanas, quizás se habría incomodado con esa cercanía. La frontera entre relaciones profesionales y personales siempre había sido clara en su vida. Pero ahora, observando la naturalidad con que Pedrito mencionaba al abuelo Sebastián, percibió cuánto tales barreras podrían ser artificiales y muchas veces perjudiciales. «No me importa», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de la respuesta. «Me alegro de que Pedrito tenga buenas personas en su vida, independientemente de lazos sanguíneos». Juana sonrió, visiblemente aliviada, y volvió a concentrarse en el ejercicio de Pedrito.
Ahora intenta alcanzar la pelota sin perder el equilibrio, campeón. Mauricio observó en silencio, percibiendo con creciente claridad cuánto su visión de familia y relaciones había sido limitada por expectativas sociales y prejuicios sutiles que ni él mismo reconocía antes. El vínculo entre Pedrito y Juana, y ahora aparentemente con toda la familia de ella, se había desarrollado orgánicamente, nacido de la genuina necesidad humana de conexión y del cuidado cotidiano que él, en su búsqueda por proveer, había descuidado. Por la noche, compartió esas reflexiones con Beatriz mientras cenaban en el porche, después de que Pedrito se durmiera. Creo que siempre tuve una visión muy rígida de cómo debían ser las cosas, admitió girando la copa de vino entre los dedos. Nuestra familia, nuestros empleados, nuestros papeles, todo en compartimentos organizados. Beatriz sonrió, una expresión de alivio en su rostro que Mauricio no había notado hasta entonces. Es por eso que me enamoré de ti, ¿sabías? Esa capacidad de reconsiderar posiciones, pero confieso que dudé que volvería a verla. Me perdí en el camino, ¿verdad? Ella asintió cubriendo la mano de él con la suya, un gesto de intimidad que se había vuelto raro entre ellos. Nos perdimos juntos. Yo dejé que te alejaras, que te refugiaras en el trabajo, quizás porque era más fácil culparte por la distancia que enfrentar mis propios miedos en relación a Pedrito. La confesión de Beatriz tomó a Mauricio por sorpresa. Siempre la había visto como la madre perfecta, presente, atenta, paciente. La idea de que ella también luchaba con sus propias inseguridades nunca se le había ocurrido. ¡Qué miedos! Beatriz suspiró, mirando al cielo estrellado de Málaga. Miedo de no saber ayudarlo de la manera correcta, miedo de que sufriera prejuicios, miedo de que nunca tuviera la independencia que soñamos para él. Ella hizo una pausa, eligiendo las palabras. Y confieso, miedo de que nuestro matrimonio no soportara el peso de la situación. ¿Y ahora? Ahora... Beatriz sonrió apretando la mano de Mauricio. Ahora tengo esperanza. Veo cómo Pedrito está feliz, más fuerte. Te veo presente e involucrado. Y nos veo a los dos conversando de verdad, quizás por primera vez en años. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Mauricio y Beatriz durmieron abrazados, como en los primeros años de matrimonio. Los progresos de Pedrito en las semanas siguientes fueron notables. El minuto de pie sin muletas pronto se transformó en 2, luego 3. En una tarde particularmente emocionante, logró dar 5 pasos completamente solo, arrancando lágrimas de todos los presentes, incluso de María, la nueva empleada, que observaba discretamente desde la puerta. Mientras la familia celebraba cada pequeña victoria, el curso nocturno de Juana se revelaba una fuente constante de nuevas técnicas y enfoques. Ella llegaba animada después de cada clase, compartiendo con Mauricio y Beatriz los nuevos conocimientos, adaptándolos a la realidad específica de Pedrito. El profesor quedó impresionado cuando le conté sobre el sistema de recompensas que desarrollamos. Relató ella después de una clase particularmente productiva. Dijo que muchos profesionales formados no tienen esa sensibilidad para motivar a los niños. La autoconfianza creciente de Juana era una transformación tan notable como los progresos físicos de Pedrito. La mujer tímida y reservada de los primeros días daba paso a una profesional en formación, segura de sus conocimientos prácticos y ansiosa por complementarlos con teoría. Fue un miércoles soleado, durante un almuerzo en el jardín para conmemorar 2 meses de tratamiento oficial, que el primer incidente desagradable ocurrió. Patricia Vázquez, amiga de larga data de Beatriz y asidua de los mismos círculos sociales, apareció sin previo aviso para una visita. Elegante en su conjunto de lino italiano, Patricia pareció momentáneamente desconcertada al encontrar a Mauricio. Beatriz y Pedrito, sentados a la mesa del jardín al lado de Juana, todos riendo de alguna broma, compartiendo una comida como iguales. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa forzada, mientras Beatriz se levantaba para recibirla. Solo nuestro almuerzo, Pat. Estamos celebrando los progresos de Pedrito. ¡Qué maravilla!, respondió ella, acercándose para besar a su amiga. Su mirada, sin embargo, se detuvo en Juana,
que ahora usaba ropa simple pero adecuada para los ejercicios físicos, en lugar del tradicional uniforme de empleada. «Y tú debes ser la nueva fisioterapeuta». Hubo un momento de vacilación. Mauricio percibió la incomodidad de Juana e intervino. «Esta es Juana, la acompañante terapéutica de Pedrito. Se está formando en fisioterapia y ha hecho un trabajo excepcional». Patricia entrecerró los ojos casi imperceptiblemente. «¿Juana, la misma que trabajaba como empleada aquí?» El tono condescendiente no pasó desapercibido. Beatriz también lo notó y su expresión se endureció. «Juana es parte fundamental de nuestro equipo ahora, Pat. De hecho, fue gracias a ella que Pedrito... La tía Juana me enseñó a andar sin muletas», interrumpió Pedrito, ajeno a las tensiones adultas. «¿Quieres ver?» Antes de que cualquiera pudiera responder, el niño ya se estaba esforzando para levantarse solo de la silla. Juana inmediatamente se posicionó cerca, no para ayudarlo. Él insistía en hacerlo por su cuenta ahora, sino para garantizar su seguridad. «Cuidado, pequeño», murmuró ella. Pedrito logró ponerse de pie y con pasos vacilantes pero determinados, caminó 4 pasos en dirección a Patricia. «¿Lo ves? Sin muletas». Era imposible no conmoverse con el orgullo estampado en la carita infantil. Incluso Patricia pareció momentáneamente conmovida, pero pronto su mirada volvió a Juana, que observaba a Pedrito con evidente orgullo. «Impresionante», comentó Patricia volviéndose hacia Beatriz. «¿Pero no les parece un poco imprudente? Quiero decir sin querer ofender, pero dejar a una empleada doméstica sin formación completa cuidando de la fisioterapia de un niño con necesidades especiales». El silencio que siguió fue denso, cargado de indignación. Mauricio sintió que la sangre le hervía. Pero antes de que pudiera responder, Pedrito, que había vuelto al lado de Juana, intervino con la inocencia cortante de los niños. «La tía Juana no es empleada, ella es mi profesora especial, y el doctor dijo que estoy mejor que nunca». Juana colocó suavemente la mano en el hombro de Pedrito, su rostro sonrojado de vergüenza, pero también de una dignidad que Mauricio nunca había notado antes. «Creo que es hora de tu descanso, campeón», dijo ella con voz controlada. «¿Recuerdas que acordamos una pausa después de los ejercicios de la mañana?» Pedrito hizo ademán de protestar, pero algo en la mirada de Juana lo convenció. Con un suspiro resignado, se dejó conducir hacia el interior de la casa. Cuando se quedaron solo los adultos, Beatriz se volvió hacia su amiga con una sonrisa fría que Mauricio conocía bien. Era el preludio de una furia controlada. «Patricia», comenzó Beatriz, con una calma que contrastaba con el fuego en sus ojos. «Creo que no has entendido la situación. Juana no es solo una empleada cuidando de la fisioterapia. Ella es una profesional en formación con un talento natural extraordinario, que logró progresos con Pedrito, que especialistas renombrados no consiguieron en años». Patricia abrió la boca para responder, pero Mauricio alzó la mano interrumpiéndola. «Además», continuó él, «los ejercicios de Juana fueron todos validados por el doctor Enrique Portela, jefe de fisiatría del Hospital Esperanza. Él mismo reconoció que su enfoque, combinando técnicas convencionales con la motivación emocional que estableció con Pedrito, ha sido fundamental». Patricia miró de uno a otro, claramente sorprendida por la reacción unida de la pareja. En los círculos sociales que frecuentaban, comentarios como el que había hecho eran comunes y rara vez contestados. «Solo estaba preocupada por ustedes». Ta intentó justificarse, ajustando el bolso de diseñador en el brazo. «Al fin y al cabo, hay tantos profesionales cualificados en Málaga. Alguien de nuestro... de nuestro círculo». «De nuestro círculo», repitió Beatriz, la voz finalmente revelando la rabia contenida. «¿Y cuál sería ese círculo exactamente?» «El de las personas que juzgan a otras por su origen, por su profesión anterior, por su clase social». «No seas dramática, Bea», replicó Patricia, su expresión endureciéndose. «Solo estoy siendo realista. Hay ciertas convenciones sociales, y ustedes siempre han sido tan meticulosos con todo lo relacionado con Pedrito». «Éramos meticulosos con las cosas equivocadas», intervino Mauricio.
Gastábamos fortunas en especialistas que trataban a nuestro hijo como un caso clínico, no como un niño. Juana vio más allá de la discapacidad, vio el potencial, la valentía, la determinación, y eso fue lo que marcó toda la diferencia. Un silencio tenso flotó en el aire. Patricia miró a su alrededor, claramente incómoda con la situación en que se había puesto. Bueno, si ustedes están satisfechos con este arreglo, ¿quién soy yo para opinar?, dijo finalmente, con una sonrisa artificial. Ahora tengo que irme. Tengo aquel almuerzo benéfico en el Club Internacional, ¿recuerdas, Vía? Tú confirmaste asistencia. Beatriz intercambió una rápida mirada con Mauricio antes de responder. No iré. Pedrito tiene una evaluación con el ortopedista hoy por la tarde y hago cuestión de estar presente. La sorpresa en el rostro de Patricia era evidente. Beatriz nunca faltaba a los eventos sociales importantes. Era parte del acuerdo tácito de aquel matrimonio. Mauricio trabajaba. Ella mantenía las apariencias y las conexiones sociales. Pero es el principal evento del semestre. Todo el mundo estará allí, protestó. Exactamente por eso sé que la causa estará bien representada, respondió Beatriz con una sonrisa educada pero distante. Mis prioridades han cambiado, Pat, y sugiero que repienses las tuyas, especialmente en cuanto a los juicios precipitados sobre personas que apenas conoces. Cuando Patricia finalmente se fue, visiblemente contrariada, Mauricio y Beatriz permanecieron en silencio por unos momentos. Fue él quien habló primero. Ella siempre fue así de ¿elitista? ¿Prejuiciosa? Se completó Beatriz. Sí, pero confieso que nunca me había incomodado antes. Quizás porque yo misma compartía algunos de esos valores sin darme cuenta. Ambos compartíamos, admitió Mauricio. El dinero nos puso en una burbuja, Vía. Una burbuja cómoda pero aislada de la realidad de la mayoría de las personas. Dentro de la casa, podían escuchar la voz de Juana contando una historia a Pedrito, intercalada por las risas del niño. La simplicidad de aquella escena contrastaba dramáticamente con el mundo artificialmente sofisticado que acababa de llamar a su puerta en la figura de Patricia. Creo que debemos hablar con Juana, sugirió Beatriz, garantizar que ella sepa cuánto valoramos su trabajo y que no compartimos la visión de Patricia, añadió Mauricio. Encontraron a Juana en el cuarto de Pedrito, ayudándolo con un rompecabezas especialmente desarrollado para fortalecer la coordinación motora fina. La expresión de ella era serena, pero Mauricio notó una reserva en su mirada que no estaba presente durante el almuerzo. Pedrito, ¿qué tal si intentas resolver la siguiente etapa solo mientras hablo rápidamente con tus padres?, sugirió ella al percibirlos. El niño estuvo de acuerdo, absorto en la actividad. En el pasillo, lejos de los oídos curiosos de Pedrito, Mauricio fue directo al grano. Juana, queremos que sepas que no compartimos en absoluto la visión de Patricia. Estamos no solo satisfechos, sino profundamente agradecidos por lo que has hecho por Pedrito. Juana asintió, pero su mirada permanecía distante. Agradezco, señor, pero comprendo que situaciones como esta son inevitables. Personas como yo rara vez transitan entre personas como ustedes, a no ser sirviendo mesas o limpiando casas. La franqueza de Juana tomó a ambos por sorpresa. Era la primera vez que ella verbalizaba tan claramente la distancia social entre ellos. Las cosas están cambiando, argumentó Beatriz. Tú misma eres prueba de ello. En breve serás una profesional formada, con un futuro brillante por delante. Gracias a la oportunidad que ustedes me dieron, y estoy agradecida por ello, reconoció Juana. Pero la señora Patricia no está sola en su visión. En el propio curso, soy la única alumna que vino del servicio doméstico. Siento las miradas, los comentarios velados. Había una dignidad en la manera como Juana exponía aquella realidad, sin autocompasión, solo una constatación lúcida de cómo funcionaba el mundo. Eso va a cambiar, se afirmó Mauricio con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Si no en la sociedad como un todo, al menos en nuestro círculo inmediato. A partir de hoy, cualquier persona que demuestre este tipo de prejuicio no será bienvenida en nuestra casa. Juana pareció momentáneamente desconcertada con la firmeza de la declaración.
Beatriz le puso la mano en el brazo a la joven en un gesto de solidaridad. Queremos que te sientas respetada y valorada aquí, Juana, no solo por lo que haces por Pedrito, sino por quién eres. El momento de vulnerabilidad compartida fue interrumpido por el teléfono de Mauricio. Él hizo ademán de ignorar la llamada, pero al verificar el número frunció el ceño. Necesito atender. Es Eduardo Mendoza. Beatriz arqueó las cejas, sorprendida. ¿El dueño de la constructora rival? Mauricio asintió, alejándose para atender. La conversación fue breve, pero cuando regresó, su semblante estaba serio. ¿Qué quería?, preguntó Beatriz. Información sobre Juana, lo creas o no. Juana, que se preparaba para regresar al cuarto de Pedrito, se paralizó. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Aparentemente, su nieto tiene una condición similar a la de Pedrito. Él se enteró a través de alguien, apuesto que Patricia, sobre los progresos extraordinarios que nuestro hijo ha logrado y quiere. Bueno, prácticamente quiere contratarte. El shock era visible en el rostro de Juana. ¿Contratarme? Pero si ni siquiera estoy formada aún. Eso no le impidió ofrecer el doble de lo que ganas aquí, más coche y plan de salud extensivo a tu familia. Relató Mauricio con una calma que no reflejaba la tensión que sentía. Beatriz palideció. Él no puede hacer eso. Es tu competidor directo, Mauricio. Está claramente intentando golpearme donde sabe que ahora me importa de verdad. Completó Mauricio. No es secreto para nadie que mi relación con Pedrito ha cambiado. La gente comenta cuando me ven saliendo antes de la oficina, cancelando reuniones para estar en sus consultas. Juana parecía genuinamente perturbada. Señor, yo jamás... Quiero decir, ni lo consideré. No te estoy acusando de nada, Juana. La tranquilizó Mauricio. De hecho, me siento halagado de que Eduardo Mendoza considere tu trabajo tan valioso como para hacer tal propuesta. Dice mucho sobre lo extraordinario que es lo que haces. Aquello era verdad, pero no toda la verdad. Mauricio sentía una mezcla compleja de emociones. Orgullo por el reconocimiento del talento de Juana, rabia por el intento descarado de su rival de desestabilizar su familia y sí, un miedo genuino a perder a alguien que se había vuelto fundamental para el desarrollo de su hijo. ¿Qué le respondiste a él?, preguntó Beatriz preocupada. Dije que no le daría tu contacto, Juana, y que cualquier propuesta debería hacerse formalmente a través de los canales adecuados. Él amenazó con descubrirlo por su cuenta, adivinó Beatriz, conociendo bien la reputación implacable de Eduardo. Exactamente. Los tres se quedaron en silencio por un momento, procesando las implicaciones. Fue Juana quien habló primero. Yo no iría, claro. No después de todo lo que hicieron por mí. No después de convertirme prácticamente en parte de la familia. Había sinceridad en sus palabras, pero Mauricio era lo suficientemente perspicaz como para notar la vacilación. No la culpaba. El doble del salario, beneficios extensivos a la familia. Era una propuesta que haría que cualquier persona en su situación al menos la considerara. Juana, dijo él suavemente, no necesitamos una respuesta ahora. De hecho, si Eduardo realmente hace una propuesta formal, creo que deberías considerarla seriamente. Mauricio, te protestó Beatriz. Es justo, Vía, replicó él. Juana es una profesional talentosa. Merece evaluar todas las oportunidades que surjan. La mirada que intercambió con su esposa comunicaba lo que no podía decir en voz alta delante de Juana. Necesitamos tener un plan. Más tarde aquel día, después de la consulta de Pedrito con el ortopedista, quien una vez más expresó admiración por los progresos del niño, Mauricio y Beatriz discutieron la situación mientras volvían a casa. ¿Realmente crees que ella consideraría la propuesta?, Pai preguntó Beatriz preocupada. Creo que cualquier persona racional lo consideraría, respondió Mauricio. Eduardo Mendoza es conocido por ser generoso con quien valora, a pesar de los métodos cuestionables. Y Juana tiene responsabilidades familiares, su madre anciana, su hermano que todavía necesita cuidados especiales. Pedrito quedaría destrozado, murmuró Beatriz. Él adora a Juana, confía en ella. Lo sé. ¿Y nosotros? ¿Cómo encontraríamos a alguien con la misma dedicación,
el mismo talento natural. Mauricio mantuvo la mirada fija en la carretera. Quizás no necesitemos encontrar. ¿Qué quieres decir? Estuve pensando. Continuó él desacelerando al acercarse a un semáforo. ¿Y si le ofreciéramos a Juana algo que Eduardo Mendoza, con todo su dinero, no puede ofrecer? ¿Qué? Cháchime un futuro. No solo un empleo bien remunerado, sino una carrera, una sociedad. La propuesta de Eduardo Mendoza no tardó en llegar formalmente. Una semana después de la llamada telefónica inicial, Juana recibió un sobre sellado conteniendo una carta en papel timbrado de Mendoza Construcciones, detallando una oferta que, en la práctica, transformaría su vida de la noche a la mañana, salario equivalente al doble de lo que recibía actualmente, plan de salud extensivo a la familia, vehículo funcional, coste integral de su formación académica y, lo más sorprendente, la posibilidad de prácticas remuneradas en el Instituto de Rehabilitación Infantil, una de las instituciones más respetadas del sur de España. Juana sostuvo el papel con manos temblorosas aquella noche, sentada en la cama del pequeño apartamento que compartía con su madre en el barrio de Palma Palmilla, zona norte de Málaga. Doña Severina, a sus 68 años, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es una propuesta considerable», y comentó la señora, ajustándose las gafas para examinar mejor el documento que Juana le había extendido. «¿Pero por qué este hombre rico está tan interesado en ti, niña?» Juana suspiró, masajeándose las sienes. ¿Cómo explicarle a su madre las complejas relaciones de poder y competición del mundo de los ricos, algo que ella misma apenas comenzaba a comprender? «Es complicado, madre. El señor Eduardo es competidor del señor Mauricio. Creo que parte de esto es para provocarlo. Y la otra parte, su nieto tiene parálisis cerebral, por lo que, entendí, no ha respondido bien a los tratamientos convencionales». Doña Severina asintió pensativa. Después de décadas trabajando como lavandera para familias adineradas, conocía bien los juegos de poder de los patrones. «¿Y qué vas a hacer?». La pregunta flotó en el aire de la pequeña habitación, cargada de implicaciones. Juana se levantó y caminó hasta la ventana, observando la noche malagueña con sus luces distantes. De un lado de la ciudad, los rascacielos lujosos del paseo marítimo. Del otro, la simplicidad a veces precaria de los barrios populares. Mundos separados por pocos kilómetros y un abismo social. No sé, madre. Tengo una gratitud inmensa por el señor Mauricio y por doña Beatriz. Ellos me dieron una oportunidad que nadie más me daría. ¿Y Pedrito? Su voz se quebró. Pedrito es como si fuera parte de la familia, pero no lo es. Ana observó doña Severina con la franqueza directa de los ancianos. Por mucho que te aprecien, por mucho que el niño te adore, eres una empleada. Y los empleados vienen y van. No es tan simple así. Nunca lo es con gente rica, suspiró la señora. Pero piensa en tu vida, hija, en tu futuro, en lo que podrías hacer por tu hermano con todo ese dinero. La mención a su hermano impactó a Juana como una flecha certera. Josué, 2 años menor que ella, aún luchaba con las secuelas de la parálisis infantil. Trabajaba como auxiliar en una farmacia de Antequera, pero el salario apenas cubría sus necesidades básicas, mucho menos los tratamientos continuos que mejorarían su calidad de vida. Como si leyera sus pensamientos, doña Severina añadió: «Podríamos incluso traerlo a vivir con nosotros a Málaga. Contigo ganando todo ese dinero, quizás conseguiríamos un apartamento más grande, más cerca de aquel hospital especializado que el médico recomendó». La visión era tentadora. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar a los 14 años, Juana vislumbraba la posibilidad de no solo sobrevivir, sino de proporcionar confort real a su familia. «Voy a hablar con el señor Mauricio mañana», decidió finalmente. Al día siguiente, Juana llegó a la mansión a la hora habitual, el corazón pesado por la conversación que necesitaba tener. Para su sorpresa, encontró no solo a Mauricio esperándola en la sala, sino también a Beatriz, ambos con expresiones serias pero acogedoras. «Buenos días, Juana», saludó Mauricio indicándole el sofá. «Imagino que has recibido la propuesta de Eduardo». Juana asintió avergonzada. «La recibí anoche, señor.
Justamente iban a hablar con ustedes sobre eso. Amon, ¿y qué estás pensando?, preguntó Beatriz sin rodeos. Juana respiró hondo reuniendo valor. Es una propuesta muy generosa. Kay comenzó eligiendo cuidadosamente las palabras. Cambiaría completamente mi vida y la de mi familia, pero no me siento cómoda abandonando a Pedrito en medio de su tratamiento. ¿Y si no fuera por Pedrito?, cuestionó Mauricio, observándola atentamente. ¿Si fuera solo una decisión profesional? La pregunta tomó a Juana por sorpresa. Era exactamente el tipo de reflexión que había hecho durante la noche en vela. Creo que la aceptaría, admitió bajando los ojos. No por el dinero en sí, sino por lo que me permitiría hacer por mi familia. Mi hermano necesita mejores tratamientos. Mi madre está envejeciendo. Entendemos perfectamente, interrumpió Mauricio, intercambiando una rápida mirada con Beatriz. Y es por eso que nos gustaría hacer una contrapropuesta. Juana alzó la mirada, curiosa. Hemos pensado mucho desde la llamada de Eduardo, continuó Mauricio, sobre ti, sobre Pedrito, sobre el trabajo extraordinario que has hecho. Y llegamos a una conclusión. Lo que haces no debería beneficiar solo a nuestro hijo. No entiendo, señor. Beatriz se inclinó hacia adelante tomando la palabra. Juana, ¿cuántos niños como Pedrito existen en Málaga? Niños cuyas familias no pueden pagar tratamientos especializados o que, aun pudiendo, no encuentran profesionales con tu enfoque humanizado. Muchas, imagino, respondió Juana aún confusa sobre el rumbo de la conversación. Exactamente, concordó Mauricio. Y es ahí donde entra nuestra propuesta. Queremos crear un centro de terapia infantil. Un espacio donde tu metodología pueda ser aplicada y expandida, beneficiando a decenas de niños. Juana abrió los ojos asimilando lentamente lo que escuchaba. ¿Un centro? ¿Dirigido por mí? Sí, confirmó Beatriz. Después de la conclusión de tu formación, claro. Hasta entonces, continuarías con Pedrito y participarías en la planificación del centro. Contrataremos especialistas para trabajar bajo tu orientación, desarrollando y refinando tu método. En cuanto al salario, añadió Mauricio, igualaremos la propuesta de Eduardo. El plan de salud familiar ya está en marcha, y también proporcionaremos un vehículo para facilitar tus desplazamientos entre el curso, nuestra casa y tu residencia. La magnitud de la propuesta dejó a Juana sin palabras. No era solo un empleo mejor, era la realización de un sueño que ni siquiera había osado soñar. ¿Por qué harían esto por mí?, preguntó finalmente, la voz embargada por la emoción. Mauricio y Beatriz intercambiaron miradas antes de que él respondiera. Porque nos enseñaste algo valioso, Juana, algo que con toda nuestra educación y recursos no habíamos comprendido, que la verdadera curación viene del cuidado genuino, de la mirada que ve potencial donde otros ven solo limitaciones. Además, añadió Beatriz con una sonrisa cálida, sería una inversión inteligente. Tu método funciona. Lo vemos todos los días con Pedrito. Imagina el impacto que podría tener a mayor escala. La propuesta era seductora no solo por las ventajas materiales, sino principalmente por la posibilidad de transformar en carrera estructurada lo que había comenzado como un gesto espontáneo de solidaridad. Aún así, una duda persistía. ¿Y qué hay del nieto del señor Eduardo? Él realmente necesita ayuda. La tendrá, garantizó Mauricio. Nuestro centro atenderá a cualquier niño que lo necesite, independientemente de quiénes sean sus padres o abuelos. Los negocios son los negocios, pero cuando se trata de niños no hay rivalidades. La nobleza de aquella posición tocó a Juana profundamente. Aquel no era el mismo Mauricio que había conocido años antes, el empresario obsesivo y distante. Era un hombre transformado por la experiencia de casi perder lo que realmente importaba. Necesito algo de tiempo para pensar, pidió Juana. ¿Hablar con mi madre, con mi hermano? Claro, concordó Beatriz, pero nos gustaría pedirte un favor. Antes de tomar cualquier decisión, habla con Pedrito. Él merece saber lo que está pasando. Aquella petición aparentemente simple revelaba el profundo cambio en la dinámica de aquella familia. El niño que antes era mantenido al margen de las decisiones importantes, ahora era reconocido como parte fundamental del proceso.
La conversación con Pedrito ocurrió aquella misma tarde, en el jardín donde hacían sus ejercicios diarios. Juana explicó de la manera más simple posible la situación, omitiendo detalles sobre la rivalidad empresarial, pero siendo honesta sobre la posibilidad de no continuar como su cuidadora. La reacción del niño fue devastadora en su simplicidad. ¿Me vas a abandonar como el doctor Felipe?, preguntó él, refiriéndose al fisioterapeuta anterior que había dejado el caso abruptamente para trabajar en el extranjero. No, mi pequeño, se apresuró Juana a aclarar. Sea cual sea mi decisión, nunca te abandonaré. ¿Lo prometes? Lo prometo. Los ojos de Pedrito, tan parecidos a los de Mauricio, se fijaron en los de ella con una intensidad sorprendente para un niño de su edad. Papá y mamá están diferentes ahora, comentó él. Papá juega conmigo. Mamá ya no llora cuando cree que estoy durmiendo. Es por tu culpa, tía Juana. La observación tan aguda en su simplicidad infantil impactó a Juana con fuerza. Ella había presenciado, de hecho, la gradual transformación de aquella familia, de una estructura fragmentada, donde cada miembro orbitaba en su propia esfera de sufrimiento silencioso, a un núcleo cohesionado, unido por el propósito común de apoyar el desarrollo de Pedrito. Ellos aprendieron a verte, cariño. El niño increíble que eres no solo tu condición, pero fueron tus ojos los que les enseñaron a ver, respondió Pedrito con sabiduría más allá de sus años. Si te vas, ellos pueden olvidar cómo se hace. Aquella noche, después de la cena, Juana pidió permiso para salir antes. Necesitaba pensar, caminar, despejar la mente. Andando por las calles del barrio elegante, sintió el peso de la decisión que necesitaba tomar. De un lado, la propuesta tentadora de Eduardo Mendoza, con beneficios inmediatos y sustanciales para su familia. Del otro, el proyecto visionario de Mauricio y Beatriz, ofreciendo no solo compensación financiera equivalente, sino la oportunidad de construir algo significativo, de transformar su experiencia personal en un legado. Su móvil vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Josué, su hermano. Sea cual sea tu elección, estaré contigo, hermana. Ya has hecho más por mí que cualquier persona en el mundo. Las palabras simples trajeron lágrimas a sus ojos. Detrás de todos los cálculos prácticos, todas las consideraciones profesionales, había el vínculo humano, con su familia de sangre y con aquella familia que el destino había puesto en su camino. A la mañana siguiente, Juana llegó a la mansión de los Alarcón con su decisión tomada. Encontró a la familia reunida en el jardín, Pedrito intentando dar sus pasos sin muletas, bajo la atenta mirada de Mauricio, mientras Beatriz registraba el momento en vídeo. «Buenos días», saludó Juana acercándose con pasos deliberadamente lentos para no interrumpir el ejercicio de Pedrito. «Tía Juana», exclamó el niño, perdiendo momentáneamente el equilibrio por la emoción, pero pronto recuperándose. «Mira, conseguí andar desde aquel árbol hasta... Aquí, lo estoy viendo, mi campeón», respondió ella genuinamente impresionada. La distancia recorrida, unos 5 metros, era el mayor tramo que el niño ya había logrado sin apoyo. «Eso merece una estrella dorada en nuestro cuaderno de logros». La sonrisa de Pedrito era radiante, pero pronto dio paso a una expresión más seria, casi adulta en su preocupación. «¿Has decidido si te vas a quedar con nosotros, tía Juana?» La pregunta directa sorprendió a todos. Juana sintió las miradas ansiosas de Mauricio y Beatriz, ambos intentando disimular la tensión detrás de sonrisas alentadoras. «Sí, Pedrito. Tomé mi decisión». Se sentaron todos en el banco del jardín, Pedrito entre sus padres, mientras Juana permanecía de pie, respirando hondo antes de continuar. «Pasé la noche reflexionando sobre las dos propuestas», comenzó ella, «ambas generosas, ambas ofreciendo oportunidades que jamás imaginé posibles para alguien con mi origen». Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos, la familia que el azar había puesto en su camino y que, de maneras inesperadas, había transformado su vida tanto como ella había transformado la de ellos. «Llamé a mi hermano anoche». Continuó. «Le conté sobre las propuestas. Le pedí su opinión. ¿Sabes lo que me dijo?» Los tres asintieron expectantes. Él dijo,
Hermana, elige donde tu corazón encontró propósito, no solo sustento. Juana sonrió con el recuerdo. Y entonces percibí que la decisión ya estaba tomada desde el principio. Pedrito apenas podía contenerse, inclinándose hacia adelante en el banco. ¿Y cuál es la decisión, tía Juana?, preguntó la voz temblorosa de ansiedad. Me quedo, respondió Juana simplemente. Acepto la propuesta de ustedes, no solo por el salario o beneficios, sino por la visión del centro terapéutico, por la oportunidad de ayudar a otros niños como tú, Pedrito, como mi hermano. La explosión de alegría fue inmediata. Pedrito saltó del banco, olvidando momentáneamente su condición, y solo no cayó porque Juana lo sostuvo en un abrazo apretado. Beatriz no contuvo las lágrimas, e incluso Mauricio, siempre comedido, dejó traslucir la emoción en sus ojos humedecidos. Pero tengo una condición, añadió Juana, aún sosteniendo a Pedrito. ¿Cuál?, preguntó Mauricio, listo para negociar. Que el nieto del señor Eduardo sea uno de los primeros niños atendidos en el centro, sin coste alguno, como un gesto de buena voluntad. La petición tomó a la pareja por sorpresa. Era un enfoque que jamás habrían considerado: usar la generosidad como respuesta a la provocación de un rival. ¿Estás segura?, cuestionó Mauricio. Eduardo intentó deliberadamente quitárnosla, desestabilizar el tratamiento de Pedrito. Justamente por eso, argumentó Juana. Él actuó movido por el amor a su nieto, de la misma forma que ustedes harían cualquier cosa por Pedrito. Al fin y al cabo, somos todos simplemente personas intentando proteger a aquellos que amamos. La sabiduría simple de aquella mujer, que hasta algunos meses atrás limpiaba sus baños y lavaba su ropa, impactó a Mauricio con fuerza. Era un tipo de comprensión que ni su MBA en Harvard, ni sus años comandando una empresa multimillonaria le habían enseñado: la verdadera empatía, la capacidad de ver más allá de las apariencias y rivalidades superficiales. Estás absolutamente en lo cierto, concordó él, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. El nieto de Eduardo será nuestro paciente de honor. Los meses siguientes fueron de intenso planeamiento y trabajo. Mientras continuaba los ejercicios diarios con Pedrito, que progresaba a pasos impresionantes, Juana participaba activamente en la concepción del centro terapéutico. Mauricio contrató arquitectos especializados en espacios inclusivos, y Beatriz, redescubriendo su formación en psicología, que había abandonado al casarse, asumió la coordinación del aspecto psicosocial del proyecto. La Facultad de Fisioterapia, al saber del emprendimiento, ofreció a Juana la oportunidad de un programa acelerado, validando su extensa experiencia práctica como créditos académicos. Con el apoyo financiero de Mauricio, que insistía en llamarlo inversión y no favor, ella se sumergió en los estudios con la misma dedicación que aplicaba a los ejercicios con Pedrito. Paralelamente, la relación entre Mauricio y Beatriz florecía nuevamente. La crisis que casi los había separado se transformó en el catalizador de una reconexión profunda. Juntos en el proyecto del centro terapéutico, redescubrían no solo el amor el uno por el otro, sino también propósitos personales que habían sido sofocados por la rutina y por las expectativas sociales. En una tarde particularmente significativa, mientras revisaban los planos del futuro centro, Beatriz hizo una confesión. Iba a pedir el divorcio, ¿sabías? Y dijo ella sin alzar los ojos de los papeles. Incluso había consultado a un abogado, 2 meses antes de que descubrieras los ejercicios de Juana con Pedrito. Mauricio sintió un escalofrío en la espalda. Había sospechado de la insatisfacción de su esposa, pero nunca había imaginado que había estado tan cerca de perderla. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Te vi cambiar, respondió ella simplemente, no de la noche a la mañana, ni con grandes declaraciones, sino en los pequeños gestos, en la forma en que empezaste a mirar a Pedrito, no con pena o frustración, sino con verdadero amor y aceptación. Las palabras de Beatriz resonaban las de Pedrito meses antes. Fueron sus ojos los que les enseñaron a ver. Juana había sido, de hecho, la catalizadora de una transformación que trascendía lo físico, alcanzando el alma de aquella familia. Una mañana de septiembre, casi un año después del día fatídico,
en que Mauricio había llegado antes a casa y descubierto los ejercicios secretos. Tuvo lugar la ceremonia de graduación de preescolar de Pedrito. El evento, que sería rutinario para muchas familias, tenía un significado especial para los Alarcón. La profesora había preparado una pequeña presentación en la que cada niño demostraría una habilidad especial. Cuando llegó el turno de Pedrito, el corazón de todos se aceleró. El niño, que antes apenas conseguía mantenerse de pie sin apoyo, caminó solo hasta el centro del escenario. «Mi nombre es Pedro Alarcón», anunció él al micrófono con la voz clara y confiada. «Y mi habilidad especial es correr». Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Mauricio y Beatriz intercambiaron miradas de pánico. ¿Correr? Ellos ni siquiera sabían que Pedrito estaba intentando correr en los ejercicios. Antes de que pudieran protestar, el niño ya estaba en movimiento. No era exactamente una carrera en el sentido tradicional. Era más un andar acelerado, con pequeños saltos entre los pasos. Pero para quien conocía su trayectoria, era nada menos que un milagro. De un lado a otro del pequeño escenario, Pedrito completó su carrera sin caer, arrancando aplausos emocionados de todos los presentes. Al final, jadeante pero radiante, hizo una declaración que dejó pocos ojos secos en la audiencia. «Dedico mi carrera a mi padre, que aprendió a jugar conmigo, a mi madre, que dejó de llorar a escondidas, que a la tía Juana, la mejor profesora del mundo, que me enseñó que ser diferente no significa ser menos». En aquel momento, en medio de una audiencia de padres y profesores conmovidos, Mauricio tomó una decisión. Subió al escenario, abrazó a su hijo y, tomando el micrófono, hizo un anuncio inesperado. «Me gustaría aprovechar esta ocasión para compartir una noticia. En asociación con mi esposa Beatriz y con Juana Santos, estamos creando el Centro de Desarrollo Infantil Nuevos Pasos, dedicado a niños con desafíos motores como Pedrito. Un espacio donde cada niño será visto no por sus limitaciones, sino por su potencial». Hizo una pausa buscando a Juana con la mirada entre la audiencia. «Y quiero declarar públicamente que Juana Santos, la mujer extraordinaria que transformó la vida de mi hijo y la nuestra, no es y nunca fue solo una empleada en nuestra casa. Ella es familia. Y será la directora terapéutica del centro tan pronto como concluya su formación en fisioterapia». El anuncio, hecho de improviso y desde el fondo del corazón, selló públicamente una transformación que ya estaba consolidada en sus vidas privadas. La frontera entre patrones y empleada, entre nosotros y ellos, había sido disuelta por el poder transformador del cuidado genuino. 2 años más tarde, el Centro de Desarrollo Infantil Nuevos Pasos fue inaugurado en un amplio terreno en la zona sur de Málaga. Colorido, accesible y equipado con tecnología de punta, pero principalmente imbuido de la filosofía humanizada que Juana había desarrollado. Tratar a cada niño como un ser completo, no como un conjunto de síntomas a ser corregidos. En su equipo multiprofesional, además de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas, había también artistas, músicos y contadores de historias, porque, como Juana siempre había insistido, la curación del cuerpo comienza en la alegría del alma. En la ceremonia de inauguración, entre autoridades, periodistas y familias ansiosas por conocer el nuevo espacio, estaba Eduardo Mendoza. Su nieto, como prometido, fue el primer niño oficialmente matriculado en el programa terapéutico. El empresario, visiblemente emocionado, buscó a Mauricio después de los discursos oficiales. «Ganaste esta, Alarcón», admitió extendiendo la mano, «y no solo en los negocios». «No se trata de ganar o perder, Eduardo», respondió Mauricio aceptando el apretón de manos. «Si aprendí algo en este viaje, es que las verdaderas victorias son aquellas en las que todos ganan». Aquella misma tarde, después de la agitación de la inauguración, Mauricio, Beatriz, Pedrito, ahora con 7 años y caminando con solo un bastón ligero, y Juana regresaron al jardín de la mansión donde todo había comenzado. Sentados en el mismo césped, donde los primeros ejercicios tuvieron lugar, recordaron el camino recorrido. «¿Sabes lo que más me marcó aquel primer día, papá?», preguntó Pedrito,
articulando pensamientos con la elocuencia que había desarrollado a lo largo de los años. Fue la forma en que me miraste. No con pena como los médicos, ni con impaciencia como antes. Me miraste como si fuera especial. De una buena manera. Eres especial, hijo, respondió Mauricio abrazándolo. Solo tardé demasiado tiempo en entender que tu condición era solo una parte de ti, no tu definición. Fueron los ojos de la tía Juana los que te enseñaron a ver. No observó Pedrito repitiendo la frase que se había vuelto casi un mantra familiar. Juana, ahora una fisioterapeuta formada y directora de un centro terapéutico, sonrió con humildad. Yo solo vi lo que ya estaba allí esperando ser descubierto. En aquel momento, con el sol poniente de Málaga pintando el cielo de naranja, Mauricio comprendió cuánto había recibido al pensar que estaba ofreciendo una oportunidad. Juana había entrado en su casa como empleada y se había convertido en mentora, catalizadora de cambios, salvadora de su familia. Propuesta de un nuevo ritual familiar, sugirió Pedrito, siempre creativo. Cada noche antes de dormir, cada uno dice algo por lo que está agradecido. Excelente idea, concordó Beatriz. ¿Quién empieza? Yo, se ofreció Mauricio. Estoy agradecido por haber llegado a casa más temprano aquel día, por haber tenido la oportunidad de realmente ver a mi hijo y nuestra vida bajo una nueva perspectiva. Estoy agradecida por haber encontrado el valor para cambiar, añadió Beatriz, para abandonar máscaras sociales y expectativas externas y descubrir lo que realmente importa. Estoy agradecido por mis piernas más fuertes y por mi corazón también más fuerte, declaró Pedrito con la sabiduría simple de los niños. Todos miraron a Juana esperando su contribución al nuevo ritual. Estoy agradecida por los caminos inesperados de la vida, dijo ella emocionada. Vine a esta casa buscando solo sustentar a mi familia y encontré propósito, vocación y, sí, una segunda familia. El silencio que siguió era de esos raros y preciosos momentos en que las palabras se vuelven innecesarias, cuando las almas se comunican en un nivel más allá del lenguaje. Mauricio observó a su hijo corriendo. Sí, realmente corriendo ahora, por el jardín, persiguiendo una luciérnaga al inicio de la noche malagueña. Observó a su esposa, renovada por el propósito reencontrado. Observó a Juana, cuyo talento oculto durante años encontraba ahora plena expresión, beneficiando a decenas de familias. Y comprendió con una claridad cristalina que los ángeles no siempre tienen alas, a veces visten delantal, y que una llegada anticipada a casa puede convertirse en la lección más hermosa sobre presencia, familia y el poder transformador de realmente ver lo mejor en las personas, más allá de las apariencias, más allá de las etiquetas, más allá de las limitaciones impuestas por una sociedad que aún tiene tanto que aprender sobre el verdadero valor humano. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mauricio, Pedrito y Juana haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el botón a su izquierda. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. ¿Cuál fue el momento que más les emocionó? ¿El descubrimiento inicial de Mauricio? ¿La decisión de Juana? ¿O quizás la carrera de Pedrito en la graduación? Compártanos en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus impresiones y sugerencias para futuras historias.